Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Un programa con consejos bíblicos para la familia. Y en esta mañana tenemos la serie No te rindas. Y el tema es ¿qué hacer en tiempos de prueba? Un buen tema, un tema muy actual. Recuerda que somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. ¿Conoces los medios de comunicación? Nos puedes llamar, nos puedes mandar un mensaje o nos puedes mandar un audio al teléfono 811-590-9879. Ya lo conoces, toma nota. 811-590-9879. A cualquier hora que lo necesites. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like. Activa la campanita y comparte. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estaremos con ustedes hoy compartiendo este tema tan interesante. ¿Qué hacer en tiempos de prueba? Queremos decirle que su participación es muy importante en el programa. Les mandamos un saludo a todos aquellos que fielmente nos escuchan lunes, miércoles y viernes. ¿Qué hacer en tiempos de prueba? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por pruebas, hemos pasado por luchas difíciles. Las pequeñas semillas de manzana que crecen hasta convertirse en grandes árboles pasan por un proceso de cambio que se caracteriza por una transformación natural y gradual que conduce hacia un resultado final. Es decir, se siembra la semilla de manzana, nace aquel pequeño arbolito y va creciendo hasta que da su fruto. Esto es exactamente lo que Dios tiene en mente cuando permite que las pruebas lleguen a su vida. Sí, al igual que la semilla, usted está dispuesto a morir al yo, Dios iniciará un proceso en usted que puede resultar en un gran crecimiento espiritual. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahí en la Biblia hay un ejemplo de un personaje que tiene pues pruebas y pruebas muy difíciles. Si usted tiene una Biblia, podrá buscar el libro de Job. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, era un hombre íntegro. Y dice que tuvo 7 hijos y 3 hijos y que era muy rico. Tenía mucha riqueza, tenía mucho ganado y tenía muchos camellos, muchas asnas. Así es que realmente era un hombre muy rico. En aquel tiempo existía la esclavitud, tenía muchos esclavos. Era el hombre más reconocido de su tiempo. Seguramente hoy por hoy sería alguien pues muy famoso. Y viene la prueba a la vida de Job. Lo primero que le llega es la cuestión económica. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas económicos? Que no nos alcanza para salir con los gastos de la casa, con los gastos de los hijos, y a veces son pruebas difíciles que no encontramos la salida. Después, yo creo que una de las pruebas más difíciles que alguien puede pasar, pues es la muerte de sus hijos. Job pasa por la muerte de todos sus hijos. Y esto en realidad es una prueba muy grande. Si usted ha pasado por esta experiencia, pues de hecho no es algo natural. Lo natural es que mueran primero los padres y después los hijos. Esta fue una prueba muy grande.
Y aún así, Job retenía su integridad. Después, una de las pruebas más difíciles hoy en día es la salud. Cuando usted pierde la salud, pues es una prueba bastante complicada. Pero aún en medio de las pruebas, si usted pone su confianza en Dios, pone su esperanza en Dios, Dios, aunque permite que pasen estas cosas, nos va a dar la salida. Es muy importante que usted tenga una relación personal con Dios, en donde usted lee la palabra de Dios, Dios le habla a su vida y usted le habla a Dios a través de la oración. Y bueno, hemos dicho siempre que la Biblia es un manual de vida para nosotros. Aún en medio de la prueba, usted lea la palabra de Dios. Dios va a traer consuelo y va a traer una esperanza, va a traer una salida. Como hijos de Dios tenemos pruebas, tenemos problemas, pero es diferente porque vamos tomados de la mano de Dios en esa confianza en que Dios va a estar de nuestro lado. Y por muy difícil que sea la prueba que estemos pasando, Dios nos va a ayudar para salir de todas y cada una de las pruebas. Si usted está pasando en estos días por una prueba, ponga su problema en las manos de Dios. No le diga a Dios qué hacer, Él sabe qué hacer. Ponga su problema, su prueba en las manos de Dios y Dios va a obrar en su vida. Buenos días, hermano José, adelante. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Preparémonos y estemos listos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie No te rindas y el tema ¿Qué hacer en tiempos de prueba? Familia, debemos reflexionar en qué vamos a hacer o cómo vamos a reaccionar cuando lleguen o vengan las pruebas a nuestra vida, porque van a llegar cuando menos los esperemos. Y como por lo regular buscamos en nuestras propias capacidades o en nuestra propia inteligencia, sabiendo seguramente que no, porque tenemos a Cristo, estamos exentos de las pruebas. Acordémonos de Santiago 1:2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y si seguimos adelante, vamos a ver el porqué de estas pruebas. Porque dice la palabra de Dios que nos gocemos. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Resulta sorprendente el consejo a los judíos creyentes que estaban siendo perseguidos y esparcidos entre las naciones paganas. Tened por sumo gozo. Las pruebas deben enfrentarse con una actitud de gozo. No deben verse como castigo, maldición o calamidad, sino como algo que debe producir regocijo. Además, deben producir sumo gozo, o sea, un gozo completo, no solo algo de gozo acompañado de mucho pesar. El apóstol Santiago fue directo y enérgico, ya que no los sermoneó, sino que se identificó con ellos, se dirigió a ellos cálidamente llamándolos hermanos míos. Y si vemos más adelante el versículo 3 y 4, veremos la utilidad de obedecer al Señor. Así que después de reflexionar, debemos pensar antes que nada en Dios y ver, por ejemplo, el Salmo 42 y cómo el salmista entabla una conversación con su propia alma para convencerla de que confíe en Dios. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista comparó su deseo de estar con el Dios vivo con el anhelo intenso de un ciervo sediento de beber de las aguas. Y el Salmo 42:2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La necesidad que tiene un siervo de tomar agua para sobrevivir es un símil muy adecuado de la necesidad que tiene el alma de buscar a Dios, que es la fuente de la vida espiritual. Compárese el Salmo 143:6. Familia, si tenemos al Señor Jesucristo a nuestro lado o a nuestro favor, tenemos que echar mano de sus promesas y no rendirnos en medio de las pruebas que se nos presenten. Y pensando en esto, recuerdo que hace tiempo mi esposa en casa sufrió un accidente al caer de las escaleras. Estaba sola en aquella ocasión, con mucho trabajo y dolor, arrastrándose, pudo llegar a la puerta y pedir ayuda. Y una joven pareja desconocida oyó los gritos de auxilio de mi esposa y acudieron a ayudarla. Y se quedó sin poder hacer nada por la impresión de la condición en que se encontraba su pierna. Y mi esposa tuvo que llamar ella misma a la ambulancia. Al llegar al hospital, fue diagnosticada con multifragmentarias de tibia y peroné. Los médicos le dijeron que necesitaba cirugía, solo que no llegara algún paciente urgente. Ella seguía para la cirugía. Y Dios permitió que fuera prioridad. Toda la familia, incluyendo a la familia en la fe, estuvimos afligidos por la condición de salud de Rebeca. Pero juntos oramos por la bondad de Dios a nuestro favor. Cuando salió de cirugía, le habían puesto tensores o inmovilizadores muy impresionantes, de tal manera que cuando salió del hospital tuvimos la necesidad de trasladarla en ambulancia. Se dificultaba trasladarla inclusive al mismo hospital para su control médico. Después de 6 semanas, el traumatólogo notó que los huesos no habían soldado y se requería de más tiempo para que soldaran. Pero se requería de un medicamento que le ayudara a soldar los huesos debido a descalcificación. Por esa razón, fue muy aparatosa su fractura. Pero buscando otra opinión médica, le indicaron un medicamento que le ayudara a soldar los huesos, pero era un medicamento muy costoso y en ese tiempo solo una farmacia lo tenía en existencia y lo requería por 6 meses aproximadamente. Estuvimos orando y Dios suplió como solo Él lo hace. Ahora nos correspondía orar por la recuperación, pues era a largo plazo. En varias ocasiones, estando en consulta, nos encontramos a pacientes con las mismas fracturas que Rebeca y sus comentarios eran desalentadores, pues 2 jóvenes que habían tenido la misma fractura le decían: no se haga ilusiones, usted no va a quedar bien, nosotros tenemos 1 año y no hemos podido caminar. ¿Pero qué cree usted que pasó? Sí, claro. Sí, volvió a caminar, gloria a Dios. Nuestra fe no está basada en las circunstancias, sino en un Dios extraordinario que nos ama y tiene cuidado de nosotros. Esperamos que esta nuestra historia les anime a no rendirse. Cuando estén en diversas pruebas, les animamos a leer Primera de Pedro 1, del 1 al 25. Sí, es todo el capítulo. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse, denle me gusta y compartan. También les invitamos a congregarse en una iglesia
para que puedan escuchar la palabra de Dios y hacer como los debería, que después de escuchar el mensaje, iban a la palabra de Dios para constatar si lo que escucharon era verdad, ya que es muy importante. Pero si no tienen dónde hacerlo, nosotros les ayudaremos si se contactan por medio del WhatsApp, que con mucho gusto se lo repetimos: 811-590-9879. Pero estemos listos, porque aquí está ya listo Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante. ¿Qué hacer en tiempos de prueba? Dice la palabra de Dios en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muchas veces cuando llega la prueba a nuestra vida, tendemos a echarle la culpa a alguien más de lo que nos está pasando. Tendemos a echarle la culpa a todo el mundo. Incluso solemos culpar a Dios. ¿Ha conocido a gente que cuando está en una prueba difícil se enfrenta a Dios y lo quieren culpar y le empiezan a gritar como si Dios tuviera la culpa de aquello que está pasando? Pero pues ese es un error. No debemos cometer ese error. Debemos recapacitar en nuestro comportamiento y ver si esa prueba, esos problemas, nosotros mismos nos los provocamos. Recuerde que hoy usted está en el lugar en donde está por las decisiones que tomó en el pasado. Si usted tomó buenas decisiones, bueno, estará, como luego dicen por ahí, bien parado. Pero si no, pues va a haber problemas, va a haber consecuencias. Si tomó una mala decisión, va a haber consecuencias. Tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que dejar que Dios restaure nuestras vidas para poder salir adelante de aquella situación por la que estamos pasando. Así es que, pues, examínese usted mismo y vea si la prueba por la que está pasando es por un error que cometió. Una de las pruebas más comunes hoy en día es la situación económica. Mucha gente está batallando porque la economía no es muy buena en el hogar. Pero piense en el pasado, en las decisiones que usted tomó cuando joven. Tal vez usted no aprovechó la oportunidad que le dieron sus padres de estudiar y tomó el camino fácil. Y ahora el sueldo no alcanza para la familia. Veo los matrimonios nuevos cuando los muchachos no tienen un buen trabajo, están batallando mucho con la cuestión económica. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Tenemos en Proverbios capítulo 6, si tiene usted una Biblia en casa, le voy a pedir que la abra en el Antiguo Testamento. Proverbios está ahí un poquito después de los Salmos. Así es que busca el capítulo 6 y el versículo 6, del 6 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Un principio bíblico es el deber
de trabajar. Decía el apóstol Pablo, ustedes me conocen, que trabajo de día y de noche con mis manos para no ser carga. Así es que este principio de trabajar, la Biblia nos lo da y nos lo da muy claro. Dice la Biblia también por ahí que el que no quiera trabajar, que no coma. Así es que la palabra de Dios nos invita a trabajar, a tener ese principio muy, muy claro, a practicarlo todo el tiempo. Y nos da el ejemplo de la hormiga. Vea usted a las hormigas y cómo en el tiempo de la cosecha recogen su comida. ¿Para qué? Bueno, pues para cuando venga el tiempo difícil, pues ellos ya tienen su mantenimiento. Igual nosotros debemos a ver la hormiga y no ser perezosos, buscar siempre llevar a cabo ese principio bíblico de trabajar. Al final de la historia de Job, vemos cómo Dios se manifiesta en su vida. Le vuelve a dar hijos y le vuelve a recuperar toda la cuestión económica. Nada más que hay un detalle muy interesante. Job era un hombre recto y era un hombre íntegro delante de Dios. Debemos buscar siempre ser rectos y ser íntegros delante de Dios. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con el tema ¿qué hacer en tiempos de prueba? Familia, seguramente que cuando los planes no resultan bien o no nos salen como habíamos planeado o hay pruebas y tribulaciones, nos es muy difícil aceptar lo malo que nos está pasando y cómo generalmente culpamos a Dios o directamente o indirectamente. Directamente cuando le reclamamos a Dios y lo culpamos e indirectamente cuando de una manera amable le preguntamos ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia, etcétera, etcétera. Familia, lo más conveniente y mejor es ir con otra actitud, más bien humillarse ante el Señor, porque en Él podemos salir adelante, pero vayamos mejor a su palabra de vida. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí el apóstol Pedro nos anima a que seamos humillados bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo de antemano que aquel que nos manda es aquel que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Así que no nos extrañe ninguno o cualquiera de sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Así que aun si es persecución por causa de Cristo, podían animarse por el hecho de que la misma poderosa mano que les estaba permitiendo sufrir, algún día los exaltaría. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Enseguida, el apóstol Pedro se refirió a las palabras de ánimo clásicas dadas por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 6:25-32, mientras que citaba el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Todas las ansiedades del creyente pueden echarse sobre Él. Cristo sostiene porque tiene cuidado de vosotros. La confianza del cristiano descansa en el hecho de que el Señor está genuinamente preocupado por su bienestar. Así que recordemos que las situaciones que nos suceden no son por casualidad. El Señor quiere que nuestros sentidos estén ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y de esta manera vayamos a la madurez espiritual que se requiere de todos y cada uno de los creyentes. Familia, nos despedimos agradeciendo su amable atención a este tema, esperando que el único y sabio Dios, todopoderoso,
siempre esté presente en esos momentos en que estemos pasando tales dificultades, tal vez pruebas, después de haber clamado a Él. Claro, reciban un fuerte saludo de todo el equipo de Suena Familiar, invitándoles a que nos acompañen en el siguiente programa con el tema Cambio de Corazón. No se lo pierdan. Felicidades. Saludos. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.